Y es que no todo lo que enferma puede curarse con ciencia, pero sí puede entenderse con humanidad. Hoy hablamos con el doctor Antonio Torres, es un director médico de La Vega y autor de Dolencias, 7 pecados vitales, donde la medicina no llega, donde hay dolor, angustia y experiencias humanas que no se resuelven solo con recetas o con tratamiento. Vamos a conocer esos límites, por qué ocurren, qué implican para los profesionales y cómo podemos reorientar la atención sanitaria para que, aunque no se cure, doctor, lo incurable, al menos acompañe lo incomprendido. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al Informativo Matinal. Bueno, ¿qué le inspiró? Aparte de su experiencia, lo decíamos en esa presentación, es un director médico en el Hospital HL La Vega. Sí, esa es mi situación actual, pero yo acabé la carrera en el año 95 y prácticamente empecé a ver pacientes recién terminado, allí en La Vega. Eso significa que llevo 30 años preguntándole a la gente lo que hacemos los médicos, sobre todo médicos de primera línea, médicos de urgencias, de planta, de atención primaria, y es, ¿qué le pasa a usted? E imagina 30 años preguntando lo mismo día tras día, paciente tras paciente, y observando que muchas veces no todo está en un diagnóstico médico, y además la evolución a lo largo de los años. Y eso, bueno, pues va trayendo reflexiones que uno va notando ahí en su ordenador, y al final pues he intentado reflejarlas y transmitirlas en este libro. ¿Qué quiere decir que no todo está en un diagnóstico médico? Que a veces cuando un paciente acude a una consulta no solo busca un diagnóstico, busca algo más. Es que, fíjate que la palabra esta, dolencias, es como, es una definición muy amplia. Realmente, si todos nos preguntamos, siempre nos duele algo, y no hablo solamente de dolencia física. Yo aquí he definido en el inicio del libro como dolencia todo aquello que nos roba bienestar, y no siempre es físico, también hay bienestar emocional, bienestar social, y muchas veces cuando uno se sienta como médico, lo que se espera, o cuando estudias, es que te hagan esa pregunta, que tú des con el diagnóstico, que pongas un tratamiento y que vaya todo fenomenal. Pero las cosas realmente no son así. Todos tenemos dolencias diarias que son fruto no de enfermedades todavía, muchas veces, son pequeños avisos, pero sí del modo que tenemos de vivir y de la forma de vivir. Y yo aquí lo que he intentado es pues hacer una reflexión de todas esas cosas que nos consultan, que son consecuencia de cómo vivimos y que realmente la medicina no las alcanza o no llega a ellas. Ya aparecerá la enfermedad. ¿Cuáles son esas consultas principales que van más allá de doctor, ¿qué me pasa? Pues yo creo que al final las tenemos todos, cada día. Estamos cansados, nos notamos inflamados, no dormimos bien, irritables, días con el estado de ánimo muy alto y luego justo ocurre lo contrario. Nos duelen las articulaciones, nos duele la espalda, lesiones en la piel, y al final uno viene al médico y lo que espera es que aparezca en el análisis. ¿Qué me pasa? Y vamos al especialista y vamos al médico general. Si no aparece, vamos a buscar otra prueba. Claro, y luego terminamos en algo que produce mucha frustración. Serán los nervios, será el estrés. Acaban en consultas de psicología, de psiquiatría, y al final eso nos debe hacer reflexionar qué está pasando realmente. Yo creo que es frustrante para el paciente, pero también para el médico. Para el médico, claro. ¿no? Porque en ocasiones sí es cierto que dices, será un problema de estrés. Es un poco como echar a un cajón desastre y decir, es que en realidad no sé lo que te pasa. Claro, es así. Yo hago una reflexión aquí muy importante que es, ha cambiado el modo de vida. Es decir, nuestra biología, el ser humano al final no deja de ser un animal y está diseñado de una manera que los cambios que se tengan que producir son muy progresivos. Y el tipo de vida que llevamos ahora no se ajusta en absoluto a nuestra biología. Nosotros estamos diseñados para situaciones de alerta, para defendernos, para una vida activa, para movernos, y es cierto que la vida actual está muy lejos de eso. Yo hago aquí una descripción de lo que es un día normal de cualquiera de nosotros en el mundo occidental. ¿Cómo es un día normal? Vamos a ver esa es muy frustrante porque yo hoy he dormido 6, 7, 8 horas
y nos levantamos y lo que nos han enseñado es que la comida más importante del día es el desayuno. Tenemos que desayunar, después de haber descansado toda la noche. Montas en el coche, vas en coche a trabajar, la mayoría de nosotros tenemos un trabajo sedentario, nos sentamos, por eso de picar algo a media mañana volvemos a interrumpir el ayuno y volvemos a comer, seguimos trabajando, subimos a casa, otra vez en coche, volvemos a comer, dormimos la siesta, si se puede, volvemos otra vez a desplazarnos en el vehículo para volver a trabajar toda la tarde trabajando y terminamos con la cena y nos volvemos a meter en la cama. Y eso se repite día tras día y esa es la vida que llevamos la mayoría de nosotros. Y no está bien. Bueno, luego queremos compensarla con una actividad física deportiva, que es lo que yo aquí llamo el deporte o el ejercicio penitente. Al final, no es que esté bien o mal ese tipo de... Penitente. Sí, sí, es ejercicio penitente, no es que es la hora del gimnasio, vamos allá a sufrir, a echar esa hora de gimnasio, como intentando compensar la cantidad de horas que no nos hemos movido o en ese día o en esa semana y la cantidad de horas que hemos pasado teniendo una vida sedentaria. Antonio, pero esa es la vida que llevamos la mayoría de las personas sedentarias. ¿Cuál sería la vida adecuada o ideal que tendríamos que llevar? Bueno, y probablemente sea todo lo contrario a lo que hacemos. Bueno, no comer tanto, claro, no dormir bueno, tanto. Es difícil de cambiar y sobre todo la propuesta que hago es muy reflexiva porque hay que individualizar a cada persona. Realmente la enfermedad aparece cuando nos adaptamos a ese tipo de vida y sobre todo la pausa. Una de las cosas que más propongo yo en el libro es la pausa, no solamente la pausa en el descanso físico cuando hacemos ejercicio, pausa mental, pausa nutricional, pausa emocional. Yo aquí hablo de la nutrición como que la nutrición tiene 4 pilares o 4 patas que la sostienen. La que conocemos es el aporte de energía, es evidente. La otra que conocemos es el aporte de los principios inmediatos equilibrados, que si proteínas, que si hidratos, pero luego la nutrición tiene 2 partes que vamos dejando olvidadas o que son las que más potencia tiene, que es la parte emocional y la parte social. Y solemos tener un desequilibrio nutricional muy importante, o bien porque intentamos solapar nuestras emociones con la comida, lo hacemos mucho cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, dejamos de comer, comemos copiosamente, un desengaño amoroso, lo típico, tarrina de helado, o estamos preocupados o estresados, dejamos de comer, y luego la presión social. Lógicamente todo lo celebramos comiendo, todo lo celebramos en un ambiente de comida. Entonces, al final hemos convertido nuestra vida en alimentarnos permanentemente en un entorno sedentario. Y eso lo que nos está llevando es pues, a unos índices de obesidad y sobrepeso en la población extraordinarios, pues casi ya más de 1/3 de la población, si no es sobrepeso, tiene obesidad, y eso trae enfermedades. Y esas enfermedades al principio no se manifiestan directamente con un diagnóstico, con un análisis, sino en lo que yo llamo aquí una dolencia. No me encuentro bien conmigo mismo, con el entorno, con mi vida. Y esa consulta es la que nos hacen a los médicos casi últimamente. No sé qué me pasa, no sé qué me pasa, pero no estoy bien. Se repite mucho en el libro, no sé qué me pasa, pero no estoy bien realmente. Entonces, bueno, pues han hecho falta muchos pacientes y mucha medicina para darte cuenta que al final mandar un antibiótico, diagnosticar un cáncer, curar una infección grave, bueno, damos por hecho que la medicina eso lo va a resolver, pero ¿qué pasa con el resto de cosas que nos duelen cada día? Y bueno, pues eso es lo que he intentado transmitir aquí en esta reflexión. ¿Y qué pasa con el resto de cosas que nos duelen cada día? ¿Cómo pues, podemos evitar esas dolencias? Claro, yo lo que propongo aquí es primero una reflexión personal, analizar realmente cómo vivimos cada uno de nosotros, la adaptación al medio, la adaptación al contexto, mucha flexibilidad, y lo he ido desglosando en los 7 pecados, ¿vale? Y aquí lo que cuento realmente es que en la antigüedad se hablaba de los 7 pecados como el castigo divino o como cosas que hacemos mal. Al final vuelve a ser lo mismo. Al final esos 7 pecados son todas aquellas cosas que sabemos que estamos haciendo mal y que nos están dañando a la salud. Cuando uno habla de ira, pues aquí
yo hablo del enfado. Estamos permanentemente enfadados, Es permanentemente cierto, nos levantamos enfadados, nos acostamos enfadados. Claro, se hablaba de la ira como el pecado. Bueno, pues estamos continuamente en enfado. Pero cuando hablamos de la envidia como pecado capital, y uno dice, hombre, yo no soy envidioso, estamos permanentemente comparándonos socialmente con lo que hacemos. Es continuo. Es decir, al final todo es una competición para acceder a un trabajo. Y mira lo que hace el vecino, redes sociales. Es decir, estamos permanentemente en alerta, eso alerta, también agota. Claro. La pereza uno lo entiende como, hombre, yo no soy perezoso. Bueno, nuestra vida es sedentaria, lo acabamos de decir. Es decir, tenemos una vida extremadamente sedentaria y eso nos hace perezosos. El cuerpo está hecho para moverse, apenas nos movemos. Entonces lo que he ido haciendo, bueno, contar un poquito de cómo nuestra vida se refleja en esos 7 pecados clásicos, que podrían ser muchos más. Doctor Torres, donde la medicina no llega, ¿qué significa ese subtítulo? Y le quería preguntar, ¿encuentra que la medicina moderna ha perdido algo esencial? Pues, hombre, es una realidad y lo sabemos todos, que el sistema sanitario lo consideramos quebrado. Es decir, nos hemos dado cuenta de que el sistema sanitario no está dando abasto para cubrir las necesidades. Y ahí esto es oferta y demanda. Es verdad que lo que hacemos es seguir hipertrofiando el sistema sanitario, queremos quitar listas de espera, queremos diagnosticar más, queremos ver más pacientes, hospitales más grandes, más médicos en centros de salud, pero a lo mejor nos tenemos que preguntar si lo que estamos consultando realmente necesita del sistema sanitario. Entonces, yo creo que es trascendente, yo creo que estamos mal usando el sistema sanitario porque le estamos dando responsabilidades que no le corresponden. Pero es cierto que mucha gente, ¿no? Te dice, he ido al médico y que, si es que como no me escucha, claro. Como no me escucha, no he podido decirle realmente lo que me pasa o lo que siento. Esa amnanesis que hacéis los médicos, ¿no? ¿Es así, se llama así? Sí, sí. Cuando llega un paciente y le hacéis esa historia clínica, no hay tiempo. No hay tiempo. Y muchas cosas se podrían resolver sin llegar a prescribir cientos de pruebas. Claro, a mí me encantaría poder decirle a mis pacientes, come con pausa, para un momento, descansa, haz una pausa alimentaria, tómate las cosas de otra manera. No hay tiempo. Entonces, al final... A veces con eso sería suficiente y evitaríamos la mayoría de las dolencias o la mayoría de las cosas que yo llamo aquí dolencias se corrigen con pequeños gestos diarios. Muchas veces lo sabemos cuáles son, el problema es que la vida no nos permite tampoco llegar a ellos. Y luego, bueno, pues estamos, como en todos los ámbitos de la vida, estamos empujados por una presión social y económica que nos está llevando a hábitos que no son saludables y a consultar cosas, a querer que el médico nos resuelva quizá cosas que están un poquito antes de la medicina. ¿Esos dolores del alma? Los dolores del alma, algunos de ellos. De esos pecados vitales, ¿hay alguno que le haya impactado, que nos pueda contar algún ejemplo durante su vida práctica? Yo hay dos cosas, bueno, aquí están, los he mencionado. El que cuando hablo de pereza, realmente no es ser perezoso en el sentido estricto, pero es verdad que nuestra vida se ha convertido en una vida muy sedentaria. Y de la misma manera, también lo acabamos de hablar, la ira. La ira, estamos permanentemente enfadados, pero es que incluso para cruzar la calle o en un semáforo, el coche de al lado, en la cola de un supermercado, se percibe una ira continua, un enfado continuo. ¿El enfado y la ira continua enferman? Claro que enferman, es una situación, lo llamo aquí, es una situación de alerta permanente. Nosotros estamos diseñados para alertarnos cuando viene el peligro y luego volver a la normalidad. Sí. Y lo que hemos perdido es la capacidad de volver a la normalidad. Y eso al final desgasta y al final aparece la enfermedad. Pero muchas veces son enfermedades que si las hubiéramos detectado mucho antes, posiblemente no hubieran aparecido. El uso de la medicina actual está atribuyéndole patologías a cosas, a situaciones, a problemas, a dolencias que no son patológicos? La patología, lógicamente, existe y la mayoría de ellas es tratable, ¿vale? El problema es que nos falta ese tiempo que hemos hablado, nos faltan minutos con el paciente para hablar de todas sus dolencias.
Claro que la medicina llega a la mayoría de los sitios, pero hay espacios donde no está la medicina, donde hay otra manera de tratar. Y qué reflexión, ¿no? O qué le diría, ¿no? Pues a los médicos que sienten esa impotencia como usted la ha llegado a sentir con esos pacientes a los que les diría tantas cosas pero que no puede. A veces es utópico, ¿vale? Pero esa es la actitud que no podemos dejar de tener. Al final hay que escuchar, se trata de escuchar. Al final, como hemos empezado, es ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Cuál es tu dolencia? A veces vamos ya directamente a la radiografía, a la ecografía, al escáner, pero es que el paciente ya nos lo demanda porque está frustrado. Es decir, al final lo que busca son soluciones que no le podemos dar. Busca poner un nombre, no una etiqueta a lo que le pasa. Claro, pues Diagnóstico, una dolencia. Una dolencia. Una dolencia. ¿Cómo debería ser el papel del médico cuando ya no puede curar? Acompañar y cuidar. Es decir, a veces son dos palabras que solo cambian una letra, curar y cuidar, ¿vale? Yo creo que el papel de curar casi lo tenemos superado. No hay nada más que entrar en un ordenador y la IA, y Internet, y la tecnología, y la industria farmacéutica, todo eso avanza a una velocidad y curamos, y realmente curamos. La medicina es extraordinaria, vivimos más que nunca. Nos tenemos que plantear si vivimos todos esos años realmente en salud real, en si nos encontramos bien. Quizá llegar a los 90 años con dolencias permanentes no sea lo deseado. Entonces, la medicina se queda corta muchas veces porque curamos y hemos dejado de cuidar. Doctor, desde el hospital en el que trabajas, en el que eres subdirector médico en La Vega, ¿qué cambios prácticos estáis poniendo en práctica para acompañar mejor a los pacientes? El problema de la medicina actual es que está saturada o masificada. Fíjate que yo hablo de un hospital de ámbito privado donde intentamos que esa medicina sea un poquito diferente o un poquito particular. Pero aún así los sistemas sanitarios, por culpa de esta demanda de asistencia, suelen estar saturados. Hay que individualizar la asistencia, hay que empezar a pensar en pacientes de manera individual absolutamente, con el fin de escuchar un poquito más y buscar el cuidado, no solamente ese diagnóstico brillante y esas pruebas que van a encontrar la patología. Empezamos a dar por hecho que eso lo tenemos, pero el paciente empieza a notarse descuidado, desinformado, no acompañado. Uno entra en un hospital y se sienta ahí en la sala de espera y es verdad que se va con un diagnóstico perfecto, con las pruebas hechas, pero no tiene sensación de que nadie le ha cuidado. Porque estamos olvidando, no sé, la narrativa del paciente, que el paciente nos narre, nos cuente qué es lo que me pasa, como parte fundamental de ese diagnóstico. No escuchamos, hemos dejado de escuchar. Hemos dejado de escuchar. Hemos dejado de escuchar absolutamente. Yo vengo de una familia de médicos. Mi abuelo fue médico de pueblo, fue médico en Mula, mi padre ha sido médico aquí en Murcia durante muchos años y yo he experimentado un poquito cómo ha ido cambiando la medicina y noto, hay una línea, una transición absoluta, es decir, conforme la medicina es más potente, más tecnológica y más sabia, se ha ido deshumanizando. Y eso es una realidad, pero además la vivimos todos. Cuando yo me he tenido que sentar como paciente, te sientes frágil, te sientes abandonado y sientes que te curan, pero no te cuidan. A veces... Qué pena, que se esté perdiendo la humanización. Quizás haya que levantar la mano y intentar recuperar eso. Las dolencias, antes de marcharnos, las dolencias de la sociedad son la ansiedad, el dolor, principalmente. La prisa, la presión, la comparación. ¿Están siendo atendidas? Creo que no, creo que al final el médico clásico convencional vuelve a recurrir a la medicina clásica, hipertrofiamos también especialidades tan necesarias como psicología o psiquiatría, pero le cuesta muchísimo al médico tradicional admitir que no se llega a todos sitios. Hablo de una cosa muy interesante que está en los jóvenes. ¿Es el libro que acabas de presentar? Sí. ¿Qué van a encontrar aquí? Reflexiones. Los lectores. Haceros pensar, que penséis. Es un libro muy reflexivo, nada médico,
Y es, Pero que nos invita a reflexionar. Nos invita a parar en, hay mucho de, esto me pasa a mí, esto soy yo. O sea, aquí los lectores pueden encontrar solución a esas dolencias que... Solución no. Reflexión a esas dolencias que cree que tiene cuando acude a la consulta del médico. Efectivamente. ¿No? Y que... Pues eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que yo quería decir. Se proponen pequeñas cosas, la pausa, el sosiego, el comer de otra manera, el vivir de otra manera, pero son cosas que conocemos. Simplemente es un libro reflexivo, es una divulgación reflexiva con un soporte médico que tiene la experiencia y muy documentado. Es decir, es verdad que al final el estudio te lleva a poder afirmar cosas que a veces ya conocemos, pero que necesitas que te lo diga un médico. Pues cómprenlo. Dolencias, 7 pecados vitales donde la medicina no llega, del doctor Antonio Torres, que seguro que nos vemos identificados con esas dolencias a las que parece que no le encontramos solución, pero que están aquí, que nos pasa a todos. Así es. Gracias por acompañarnos y mucha suerte con su libro. Gracias. Y les contamos